Bienvenidos nuevamente a su espacio de Proyecto Orión. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio bastante interesante tanto con Denis Cernas como David Villalba sobre la conciencia. Y la conciencia es aquello que nos diferencia de las otras especies. La conciencia es la energía inteligente que tenemos los seres humanos y nos convierte en la raza dominante del planeta o de esta realidad en la que vivimos. Porque tanto interés en dominar la conciencia de la humanidad, controlar toda clase de conciencia baja o alta que puede ser utilizada en favor o en contra de todo tipo de intereses y hasta de intereses que van más allá de los seres humanos. En este conversatorio tengo aquí a Denis Cerda. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Simón? Hola, David. Encantada de estar con ustedes nuevamente por aquí en tu canal. Y pues nada, lista para compartir. David, bienvenido otra vez. Muchísimas gracias, Denis. Un placer estar con los dos. Siempre un excelente conversatorio, una excelente compañía. Y bueno, vamos a iniciar este tema apasionante que es la conciencia. Sí, bueno, se trae este tema de la conciencia porque de alguna forma hay como dos perspectivas. Una perspectiva meramente psicológica, que es como que la autoconciencia, y la otra perspectiva más como mística de la actitud. Entonces, como que quiero entre los tres, nosotros tres, tratar como que llegar a un punto medio o llegar a una síntesis sobre este tema que puede ser hasta confuso. Entonces, la primera pregunta, comenzando con Denis, precisamente, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo lo ves tú, Denis? Bueno, pues desde la parte, como decías tú, psicológica, es como la capacidad del ser humano de autopercibirse a sí mismo, ¿no? Percibir su entorno. Entonces, yo en un video que tengo por ahí en el canal, puse un ejemplo de que cuando nacemos, la mayor parte del tiempo estamos dormidos, porque aún no hemos desarrollado el concepto del yo, ¿sí? Al ir creciendo, pues vamos aprendiendo que somos seres individuales, que con pensamientos propios, ideas, opiniones, y que somos seres pues diferentes a nuestra madre, porque hasta cierto punto pensamos que somos uno con nuestra madre, ¿no? Sí. Y tiene que ver también con la parte mental, ¿no? Se puede alterar cuando dormimos, cuando estamos bajo anestesia, porque, por ejemplo, si nos hacen una operación y dicen, vamos a anestesiarlo, ahí nuestra conciencia, que es como la conciencia que tiene que ver con la parte mental, se va. Y yo siempre pongo como el ejemplo de un computador. Esta conciencia se divide como en consciente e inconsciente. El inconsciente sería como un 95% y es como, hagamos de cuenta cuando tenemos un computador en blanco, que lo compramos y no tiene programas. Al ir metiéndole esos programas, pues son todas esas cosas que captamos de nuestro entorno, las cosas que nos dicen nuestros padres, ¿sí? Entonces, hacemos como un concepto del yo, pero que no es fácil exteriorizar nuestras creencias, sino que están allá adentro. Y la conciencia, digamos, ya que es como tal, no es la parte, el otro 5% que es consciente, es lo que percibimos a través de los órganos de los sentidos. Entonces, en la creación de esta conciencia, se va creando como nuestra identidad, nuestra personalidad y lo que llamamos también nuestro ego, a lo cual también se le llama falsa identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crecemos pensando que solo eso es lo que soy, mi personalidad, mi ego. Cuando tenemos un despertar de conciencia, a veces nos damos cuenta de que existe otro, que ya sería más del que tú estás hablando. Okay. Pensamos que existe solo nuestra verdadera identidad, es eso. En cambio, existe otro. ¿Sí? Que hay algo más allá de nuestra comprensión y que es como parte con la divinidad. Esas serían como las dos partes del concepto que yo manejo de conciencia. David, ¿qué para ti sería la conciencia? De alguna manera, compártelo con lo que dice Denis, o también hay otra investigación de tu parte. Sí, no, Denis ya hizo una definición excelente de la conciencia. Sí, excelente, excelente. Realmente tocó aspectos muy interesantes que los vamos a ir desarrollando y tocando, ¿verdad? La parte psicológica, tocó el ego, que es demasiado importante también. Y yo lo que puedo agregar, para ir entrando en contexto, es que la conciencia humana tiene una definición, ¿verdad? Una definición textual. La conciencia humana es la capacidad de diferenciar
la realidad y juzgarla a través de los valores y acciones, ¿verdad? Es una definición hasta, digamos, simple, ¿verdad? Como definición es muy buena. Ahora, pero no todo es conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia a veces hasta es mucho más importante manejar la conciencia que manejar la mente. Porque la mente de repente piensa en ciertas cosas, analiza ciertas cosas y determina ciertas cosas, ¿verdad? Pero acá viene el axioma, ¿verdad? ¿Qué pasa de repente cuando una persona usa drogas? Cuando la persona se droga y sabe que es malo. Ajá. Bueno, entonces en su mente sabe que es malo, ¿verdad? Cualquiera te va a decir, no, las drogas no son buenas, pero en su conciencia no, lo usa. Entonces, ahí está la gran disyuntiva, ¿verdad? Y bueno, allí es donde se rompe, se quiebra el equilibrio entre mente y conciencia, ¿cierto? Entonces, así que para romper ese equilibrio, principalmente en los efectos sociales, ¿verdad? Es donde realmente los que quieren robar o manipular esta conciencia, que son los supragrupos que tenemos encima, okay. Ahí es donde viene el problema, el problema reacción-solución. Es decir, ¿a quién le beneficia dominar la conciencia? ¿Verdad? Políticos, élites, ¿a quién le beneficia dominar la conciencia? ¿Cuál es el problema que se genera, por ejemplo, con tanta delincuencia? Porque eso ya va, ya escapa a la mente, ¿verdad? El delincuente es consciente o no es consciente, el que asalta, todo lo que pasa. Después está otro tipo de manipulación de conciencia que es los que dicen, por ejemplo, un soldado israelí, que hay varios, ¿verdad? Que dicen, okay, no, tenemos que defender Israel y todo Israel. Pero, ¿cuántas vidas cuesta esa defensa? Y la misma cosa del otro bando. Tengo que defender esto. Entonces, ¿dónde está la conciencia ahí de que la guerra no es buena? La guerra es destructiva. Entonces, ahí es donde se viene el quiebre y es lo que de repente deberíamos ir analizando un poco en este conversatorio. Entonces, por lo que tengo entendido, por lo que dice Denis, la conciencia está entre la parte psicológica, entre el subconsciente, el inconsciente y la conciencia, donde más que todo al principio de nuestra vida se nos apodera o se nos controla mediante el subconsciente, el inconsciente, y la conciencia viene siendo como algo menor. Y de alguna manera u otra, entre el ego y el yo interior, hay esa lucha que cada vez debemos como que ir luchando para relucir esa conciencia. Algo así pude entender, sí, bastante interesante, porque el tema del ego está ese punto de la lucha, se hace consciente de nuestra sombra, como dice Jung. Y me da interesante, me da curiosidad lo que dice David en el tema de que hizo la distinción entre mente y conciencia, porque se puede confundir, ¿no? La mente es la conciencia, pero no, es como un nivel superior, algo que hay que distinguirla de la mente. Entonces, ¿por qué tanto interés en poseer y hasta controlar nuestra conciencia? Es decir, tiene un alto valor entonces la conciencia. ¿Qué dices de eso, Denis? Bueno, yo pensaría que hay quienes obviamente están interesados en que nosotros sepamos, en que no sepamos quiénes somos, quiénes somos en realidad. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que somos uno solo con Dios, entonces ya no habría la necesidad de intermediación entre la religión y nosotros, el pueblo, las personas, ¿no? Y Dios. Entonces, quieren que nunca veamos más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Quieren que pensemos simplemente en la superficialidad. Pero más allá en el fondo, pues sabemos, los que tienen un despertar de conciencia se dan cuenta que no es solo eso. Entonces, ellos lo que quieren es mantenernos como entretenidos en las cosas de ese mundo para que nosotros no nos demos cuenta de nuestra realidad, ¿no? De lo que somos. Entonces, cuando definíamos la conciencia como de que es como nos vemos y nos percibimos a nosotros mismos, el yo, entonces nos quieren mantener engañados desde esa parte. Quieren que sepamos que somos uno con el Padre, con Dios, con el universo, la divinidad, la supraconciencia, como lo quieran llamar, o con esa energía, ¿no? Divina que nos creó,
¿Para qué? Para mantener cierto control y poder sobre nosotros y para tener ellos una herramienta de intermediación entre Dios y nosotros. Eso es lo que yo creería que es el interés de poseer y controlar más bien nuestra conciencia. Crearnos entonces un tipo de olvido de nuestro origen, básicamente. Exacto. David, ¿por qué tanto interés por poseer la conciencia y de controlarla? Qué interesante otra vez lo que dijo Denis. Ahora, yo le preguntaría a Denis después para continuar con mi exposición. ¿Ella cree o crees, Denis, que hay una forma como que de encapsular la conciencia, atrapar la conciencia? ¿Podría ser ese el concepto o no? Encapsular, yo diría controlar o manipular, como para que nosotros, sí, como un tipo de, como decía Simón, un tipo de engaño, porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos nuestro origen, entonces al nosotros darnos cuenta quiénes somos, allí ya pierden el control sobre nosotros. Entonces yo creería que es como más bien una manipulación para que no nos demos cuenta quiénes somos en realidad, que somos uno con Dios. Claro, muy interesante. Así es. Bueno, sí, muy interesante. Sí, coincide con algunas cosas que creo que vamos a ir desarrollando también. Coincide con cosas que yo también pienso, ¿verdad? Y coincide con algunos conceptos, por ejemplo, de Max Weber, que también después me quiero referir un poquitito a él. La mente, o sea, el cerebro está en realidad en la mente. Y el cerebro necesita procesos cognitivos para procesar y determinar ciertas acciones, ¿no es cierto? Pero la conciencia está más allá de todo eso. Entonces, ahí es donde viene una especie de parámetro que es muy simple, pero es muy efectivo y muy directo, que es cuanto más baja la conciencia, más fácil de controlar. Porque ¿cómo nosotros llegamos de repente al tema de la conciencia baja? A través de ya hablamos en otro conversatorio con Simón vez pasada sobre cómo controlan la mente, ¿verdad? Con entretenimiento y consumo, ¿verdad? Pero en este caso, el entretenimiento, y también por ahí va el consumo, ¿verdad? En el entretenimiento se puede de repente hacer un control mayor de la conciencia. Como por ejemplo es el fútbol. Siempre, no es que yo tenga algo en contra del fútbol, ¿verdad? Pero de repente pongo como ejemplo, porque el fútbol es muy masivo. En algunos países, por ejemplo, en Cuba no se practica mucho, en Panamá tampoco, ¿verdad? Pero se practica en todo el mundo. Okay. Entonces es un deporte que realmente sirve como ejemplo. Por ejemplo, en los países muy futboleros, como aquí, en mi país, en Paraguay, como de repente en Colombia, en el país de Denis, en Venezuela también, ¿verdad? Sí. El fútbol tiene mucha penetración. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran bandos rivales, fanáticos? ¿No es cierto? Se pelean. Bueno, ¿dónde está la conciencia para entender de que eso es, el fútbol es una cuestión imaginaria nomás? Son dos grupos de hombres o de mujeres, porque también hay fútbol femenino, que se encuentran, juegan un juego y acabó. Cuando termina, acabó. Uno gana, otro pierde o empata. Pero eso no tiene que incidir sobre las acciones inconscientes de nadie, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, con el tema del fútbol, también ocurre otro axioma, que es, hay mucha gente que vive apretada en cuentas, porque la vida de subsistencia mercantilista es muy dura. Hay mucha gente que trabaja bien o que de repente tiene buenos ingresos, tiene buenos negocios, lo que fuera, y tiene de repente un cierto acceso a un dinero que le hace tener una vida un poco más holgada, más equilibrada, ¿verdad? Pero está la masa que trabaja, que tiene su salario, que tiene que estar debiendo, que tiene que estar en muchas cuentas. ¿Qué pasa? Juega su equipo, gana su equipo y esa noche está eufórico todo y al día siguiente vuelve a todos sus problemas. Entonces el fútbol es como una droga
subliminal. Y eso es una manera de controlar. ¿Y qué pasa en la semana? En la semana pasa que comienza a hablar de fútbol, pues se entretiene con el fútbol. Le hace olvidar de que tiene que pagar el supermercado, que tiene que pagar esto, que tiene que pagar aquello, ¿verdad? Le hace olvidar de todas las cosas que tiene que hacer. Entonces, hay como una especie de equilibrio ahí, porque la conciencia es baja. Ahora, cuando la conciencia es alta, va a decir, pero a mí qué me importa el fútbol no soluciona mi vida. Yo tengo que salir a buscar algo que solucione mi mejor calidad de vida o que me abra la puerta para que yo pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, ahí es donde de repente es un claro ejemplo de por qué quieren controlar la conciencia. Porque cuando la conciencia es controlada, principalmente para generar caos, ¿verdad? Okay. Porque si todas las personas del mundo nos damos cuenta de que el caos es bueno, no es bueno, perdón, es malo, entonces vamos a llegar a una especie ¿cómo que se llama? De punto de equilibrio en el cual vamos a tratar de no evitar caos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo ridículo. ¿Qué pasa si el ejército de Israel y el ejército de Palestina deciden no pelear más? Que se vayan los políticos a pelear. Pero nosotros no vamos a pelear más. ¿Qué pasa? Se acaba el conflicto. Se acaba el show. Se acaba el show. Bueno, entonces, ¿qué sostiene? ¿Qué le sostiene a esos militares, a esos rebeldes, a esos militares? ¿Qué le sostiene? La manipulación. Bien lo dijo Denis. La manipulación de conciencia. Porque ya no es una cuestión mental, está por encima de la mente. Ellos saben que en la guerra se pueden ir a morir. Pero igual, no va a haber un alto el fuego en el cual. Creo que hay una historia que en Navidad una vez pararon los ejércitos, pero que fue un día. Pero no va a haber un alto el fuego. Nosotros no tenemos por qué pelear. Esta no es nuestra causa. Esta es una causa que le beneficia a los políticos, no a nosotros. A nosotros nos beneficia la paz, el comercio, el progreso, no progresismo, que no se entienda. Okay. Entonces, ahí está un punto muy importante de por qué la conciencia tiene que ser baja, porque un militar recibe órdenes como un robot, como una computadora, tiene que ejecutar esa orden. Pero ¿qué pasa si la conciencia de ese militar está muy alta y dice, no, yo no puedo ir a matar? Bueno, de hecho, si dice que no puede ir a matar, entonces ya no va a ser militar, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde está, donde de repente yo me quiero enfocar de cómo manipulan las conciencias. Y un militar es un ser obediente. Y supongo que yo nunca estudié para militar, no sé lo que se enseña en las academias militares, pero supongo que trabajan sobre la conciencia. Es consciente y a morir. Bueno, ¿dónde está la conciencia? ¿Es baja, alta esa conciencia? Me pregunto, ¿verdad? Entonces, por ahí viene, capturar la conciencia, manipular la conciencia es un beneficio, porque todo es un negocio. De alguna forma u otra, entre lo que dijo Denis de la manipulación y lo que has dicho tú, David, del control, sería usar la distracción con los mismos apresuramientos de la vida para que de alguna u otra forma, cuando las altas élites o esas personas que tienen el poder nos quieren dar una idea o una reforma política o etcétera, nosotros seremos más propensos a aceptarla porque estaríamos como que más baja conciencia en vez de hacer una autocrítica. Por ahí puedo entender entre la suma de las dos opiniones que ustedes hicieron. Entonces, aquí hay dos verbos, o mejor dicho, sí, acciones que me interesaría mucho escuchar ustedes en la opinión, porque hablamos de controlar, pero hay otra, entre este tema existe el verbo controlar y robar. El verbo robar. Entonces, como que nos pueden robar la conciencia o solamente se queda en la parte de manipulación, porque la palabra robar ya sería como que un nivel mucho más fuerte que simplemente controlarla o influenciarla. Deni, ¿en qué punto estás con respecto a esta palabra de robar la conciencia? Bueno, yo diría que no tienen la capacidad de robárnosla. Si tienen, digamos, los medios para manipularla, como les dije ahorita, para que creamos que estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque eso les conviene, porque así pueden mantener sus doctrinas, sus dogmas, su control sobre nosotros. Ellos nos manipulan haciéndonos creer
en un origen, inclusive nos cuentan un origen que en realidad no es, nos cuentan nuestra historia de una manera que tampoco es, educan a nuestros hijos de una manera que ellos quieren. O sea, yo digo que estas personas tienen una capacidad de manejar y como darle una ruta de que ellos quieren, ¿no? Que la deseada por ellos. Pero como tal robar, no. Y ellos emplean unos medios y esos medios están en cada una de las facetas de nuestras vidas. Y estos son como 5 poderes que nos gobiernan, ¿no? Esos poderes son, yo creo que ustedes han escuchado ya de esos, la religión. La religión nos manipula haciéndonos creer en dogmas que nos mantienen, como decía David, en una baja nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque nos mantienen en el miedo. Entonces, la religión, el miedo es un sentimiento de baja vibración y esa baja vibración nos mantiene en un bajo nivel de conciencia. Okay. También la economía. Nosotros si no tenemos dinero, pues no podemos hacer nada, tenemos que tener una cuenta bancaria para recibir un sueldo, obviamente tenemos que comer, tenemos que pagar servicios, tenemos que hacer todo lo básico. O sea, este sistema está diseñado por ellos para que nosotros necesitemos de ellos, pero no es lo único, ¿no? Obviamente es importante, pero no es, yo siempre digo, un medio, debe ser un medio, pero no el fin, no un fin, ¿sí? El otro poder que nos gobierna es la política. Entonces ellos nos manipulan con sus normas, sus leyes, sus cosas políticas y nos hacen creer que nosotros somos partícipes de una elección, cuando ellos ya tienen todo, ya saben quién va a ganar, ya saben a quién van a poner en el poder, ya saben qué normas nuevas van a hacer. El siguiente poder que nos manipula es el militarismo. Como decía David, las guerras que se crean, ellos nos hacen creer que son diferentes bandos, pero si nosotros nos vamos al trasfondo de quienes están detrás de ellos, de todo eso, son los mismos, la misma élite, los mismos gobiernos, los mismos que se encargan de nosotros ponernos en dos polos, estoy a favor o estoy en contra, pero detrás de todo eso, como el dualismo, ¿no? Pero detrás de todo eso siempre están los mismos, siempre la guerra de Estados Unidos contra Rusia, que la OTAN siempre detrás de este poder están los mismos, simplemente nos manipulan también con esto, con el miedo, y dicen que hay un quinto medio de poder, un quinto poder, que es los medios de comunicación. Entonces, si tú ves en los medios de comunicación, en los noticieros, lo que nos muestran, ¿no? A la masa, como decía David, lo que nos muestran son lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Entonces, ¿qué hacen con esto? Nos meten miedo, y nos mantienen en esa baja vibración, ¿sí? Nos mantienen, pero yo creo que una vez descubrimos quiénes somos, ya no lo pueden hacer más. Una vez descubrimos que somos uno con la divinidad y el poder que tenemos, ¿no? Porque nosotros a veces somos inconscientes, como decían, no somos conscientes de quiénes somos y el poder que tenemos, ¿no? Por ahí he visto mucho que en la ley de la atracción, que con la mente, que creamos nuestra realidad, bueno, tiene mucho que ver con eso, pero cuando no descubrimos quiénes somos, pues ya no lo pueden hacer. ¿Tenemos que seguir viviendo bajo estas reglas que ellos nos imponen? Yo diría que sí, porque vivimos aquí. Es imposible salir, es imposible sin dinero pagar el servicio de internet con el que nos estamos conectando. Es imposible sin educación que nuestros hijos puedan hacer algo más con su vida o digamos en la parte económica. Sin el militarismo, pues, o sea, cada uno de esos poderes son necesarios para vivir aquí en este sistema y en este mundo en el que vivimos, pero no es lo único. Entonces, cuando despertamos nuestra conciencia, ya no nos pueden manipular más y por eso a ellos les interesa que nuestra conciencia permanezca así, dormida. Eso es lo que yo pienso. David, ¿se puede robar la conciencia o simplemente manipularla? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Denis, ¿verdad? Sí,
Hay una gran manipulación, como ella estuvo manifestando, como estuvo diciendo, pero yo también creo que sí se puede robar, ¿verdad? Le agrego eso. Okay. Yo creo que se puede robar porque hay una especie de robo de conciencia, porque ¿dónde está el robo? El robo es cuando vos le quitas algo a alguien, ya sea de manera consciente o inconsciente. Es decir, yo te puedo sacar de forma violenta algo, es un robo. O no me autorizás a, a, a quitarte, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esta gente manipulan y roban, ¿verdad? Porque manipulan, sí, y también roban porque le quitan la posibilidad de tener una conciencia mucho más elevada. Le cortan. Y uno de los grandes robos de conciencia, y que esto también yo lo leí en uno, Max Weber también hace una alusión, ¿verdad? Es la educación. La educación es uno de los más grandes robos de conciencia que existe, ¿verdad? Porque la educación te cuentan hasta cierto punto. Después ya viene la religión, que es peor todavía. Entonces, partimos de la base de la educación para no entrar en cuestiones así subjetivas como la religión. Pero la educación es una gran manipulación y un gran robo, porque no te permiten. Por ejemplo, en la educación, creo que no recuerdo en qué país se aprobó el revisionismo histórico, en ver si realmente es cierto lo que nos contaron de la historia, ¿verdad? Y no recuerdo, pero no Ok. recuerdo en qué país de Europa. Sí. Bueno, entonces, ahí está el gran problema. Y ahí me recuerda una frase muy, muy conocida en películas de Hollywood, principalmente las películas de Misión Imposible y de espionaje 007, ¿verdad? De que dicen la seguridad nacional. No, por Por seguridad seguridad nacional. nacional. La seguridad nacional no se pueden enterar por seguridad nacional. ¿Qué es lo que no podemos saber por seguridad nacional? Bueno, y ahí viene un gran parámetro, un gran factor que es la baja conciencia. ¿Qué pasa? Esta cuestión de los drones no generó pánico, pero sí los hechos del 2020 sí generaron pánico, ¿verdad? Pero se cortó, se censuró la posibilidad de investigar sobre qué pasó. Entonces, ahí es donde salieron unos locos mal llamados negacionistas a decir, bueno, mira, esto es lo que puede que esto es lo que está pasando, esto. Entonces, se le robó la conciencia a muchas personas estaban con su máscara, con miedo, pero otros locos como yo no teníamos miedo, no nos pasó nada. Ok. Entonces, ahí es donde se roba la conciencia, no te permite, y eso viene de la educación, ¿verdad? No te permiten abrir un parámetro nuevo hacia un nuevo sistema de educación, hacia un nuevo revisionismo educativo, y no, eso encapsula la conciencia y tal vez yo lo llamaría un robo, ¿verdad? Esa es, en ese contexto yo pondría el concepto del robo. Mira, bastante interesante porque Denis, por una parte, nombró la educación no dentro de los puntos, sino dentro de la historia, al inicio de tu intervención, Denis. Pues yo lo puse como un punto cero, la historia o la educación que nos cuentan. La religión, la economía, la política, la parte militar, porque de alguna forma, mientras siga habiendo violencia en el mundo, los países se van a armar, porque hay una sospecha ante otros potenciales enemigos. Y por una parte, los medios de comunicación. Y aunque no estás de acuerdo con el tema de robar, entiendo que David sí está de acuerdo, pero es como que naciste y tienes el derecho de saber cierta información y no te la dan. Y por lo tanto te están robando algo que te pertenece por derecho de simplemente estar aquí. Entonces es interesante cómo los dos, aunque no están de acuerdo, en su vez sí están de acuerdo en el fondo del punto de vista del tema de la conciencia que al final no está desarrollado completamente en nosotros, ya sea por la parte interna o por la parte externa, por los medios que nos controlan. Ya estamos entrando ya al final de la entrevista, pero tengo un par de preguntas más para hacerle a ustedes dos y es,
Se habla de alteración de la conciencia, esta parte mística que a veces con la ayahuasca, etcétera. Entonces, pero también hay una parte de cuál es la diferencia, en este caso, aunque no estuvieron de acuerdo del todo, de la parte de robar o del no desarrollar la conciencia y en la parte también de que se puede secuestrar la conciencia de alguna manera. ¿Cuál podría ser esta distinción? ¿O se podría agregar algo más, Denis? Bueno, yo hace poco estaba hablando con otra persona tú lo conoces, con Salim, del canal Flecha Antigua, y estuvimos hablando hablamos de algún tipo de seres, ¿no? Entidades que ellos se encargan de alimentarse de nuestras energías, ¿no? Que se aprovechan de nuestras bajas vibraciones. Entonces, algunos los llaman los arcontes, que ellos son como un tipo de entidades que están allí siempre o sea, pendientes de nuestra vibración baja, para alimentarse de ellas y para aprovecharse, para entrar en nuestra mente. Entonces, eso lo hablábamos en ese conversatorio con él. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con esto, porque este tipo de personas entrarían a nuestra mente. Entonces, hay otras personas que en la parte religiosa y eso les llaman como que se me fue la palabra, pero digamos que demonios de alguna tipo, no, de algún modo, no, que son un tipo de demonios que tiene usted y otro tipo de demonios, pero en esta parte yo lo veo así, como que son entidades que están a favor de este sistema que les digo, que están encargados de mantenernos en baja vibración, se alimentan de esto y entran a nuestra mente. Y se alimentan de esto. Solo a través de nuestra mente yo diría también que está relacionada la mente con la conciencia, ¿no? Porque a través de nuestra mente nosotros mantenemos nuestros pensamientos, es como quien ejecuta lo que pensamos. Entonces, digamos que podrían robar nuestra conciencia o la podrían secuestrar. De alguna manera podrían como hacer posesión de nuestra mente. Pero sí, sería prácticamente algún tipo de robo. Pero como dije antes, esto no podría suceder si nosotros somos conscientes, primero, de lo que pensamos. Somos conscientes de que nosotros somos seres que somos uno con la divinidad. Entonces y mantenemos nuestras vibraciones altas, ¿no? En la gratitud, mantenemos nuestras vibraciones en fe, y no fe religiosa, sino fe como de que yo tengo la convicción de lo que yo tengo aquí va a pasar. Bueno, las vibraciones de alta vibración, entonces cuando nosotros mantenemos nuestras vibraciones altas, ellos ya no tienen poder ni tienen control para entrar en nuestra mente. Entonces de eso hablábamos el otro día en ese conversatorio y me parece que tenía mucho que ver con este punto. A veces nos dejamos arrastrar por este tipo de pensamientos de baja vibración, entonces diría que ellos son los que están allí para robar nuestra mente y nos mantienen, sí, digamos de alguna manera ocupados y digamos como distraídos. Ok, David, ¿cuál puede ser la diferencia entre robar o secuestrar la conciencia con lo que vas manejando? Bueno, robar es cuando no te permiten o te quitan lo que te corresponde, ¿verdad? Ajá. Te quitan de cualquier forma. Una estafa es un robo. Te dicen esto es, pero te venden, no sé, te venden cualquier cosa y resulta ser que no es lo que compraste. Es una estafa, es un robo, ¿verdad? Bueno, para mí eso ocurre porque no te permiten llegar al conocimiento. Y eso ocurre, por ejemplo, también en las universidades, porque yo estuve en la universidad y tengo sobrinos y tengo hijos de amigos que están estudiando medicina, pero no se les permite investigar sobre ciertas cosas. Y acá voy a poner el caso de Royal Raymond Rife. No sé si escucharon hablar de él. No. El creador de la radiofrecuencia. Ahí sí, por ahí Simón puede acceder. Royal Raymond Rife.
El creador de la radiofrecuencia, que él encontró una frecuencia, cada virus tiene su frecuencia, él hacía un giro de frecuencia, él curó mucha gente con enfermedad terminal, pero a él también se le censuró, porque iba en contra de las enfermedades, iba en contra de, ahí está, ese es. Iba en contra de iba en contra de las curas farmacéuticas. Entonces, este fue un gran censurado como Tesla, como muchos, ¿verdad? Porque él encontró una gran cura. ¿Qué pasa? Encontró una manera de curar muchas cosas. ¿Qué pasa? Hay muchos estudiantes que quieren ir más allá de lo que le enseñan en las universidades. Estamos hablando de medicina, ¿verdad? Pero no se puede. No se puede, no, porque acabo de venir a aprender esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y también eso ocurre de repente en los trabajos de tesis. Estamos hablando de medicina. Hay muchos trabajos de tesis que son rechazados, son cambiados porque no. Por ejemplo, una de las cosas, hay una película, si Simón puede acceder a la imagen de la película, por favor. Se llama Elysium. Elysium, L-Y. Ahí está, esa película. En esta película nos presentan algo que el mismo Donald Trump habló en su momento en la época de los acontecimientos del 2020, ¿verdad? Esa es una película donde nos muestran la medicina energética, que es el mismo principio de Roger Raymond Wright, que eso existe, el escáner energético, el escáner energético, ¿verdad? Donde las frecuencias a través de luces de frecuencia se pueden reparar muchas cosas de nuestro organismo, ¿no es cierto? Y Hollywood siempre nos mostró todo en primado negativo. Nos mostró el pasado, el presente y el futuro. Hay otra película, la primera película, si Simón también es tan amable, Stargate el 1, el primero. Stargate el primero. Stargate el 1. A ver si creo que ese... No, ese es el 2. Ese es el 2. Stargate nomás, sin 1, si por ahí puedes. Sí, ahí sale. Ahí está lo que me sale. Stargate 1, sección. Bueno, hay un... Ah, no, esa es la serie. Está la película, Stargate película. Una película vieja. Esta. Esa es. Sí, es con este Russell, Kurt Russell. Esa es. Y ahí está, ahí abajo está el que parece una mujer. Ahí abajo está. Es ahí. Si puedes entrar ahí. Bueno, este es un actor, digamos, transexual, ¿verdad? Okay. Que hizo el papel de Ra, el dios egipcio, ¿verdad? No recuerdo el nombre de este actor. Pero él actuó en el juego de las lágrimas también. Entonces, este actor, hay una parte donde él toma el cuerpo de Ra, que era una especie de reptiliano, y dice que nuestro cuerpo era muy fácil de reparar porque así lo hicieron para ser limitado. Porque ¿cuál fue el gran castigo? ¿Cuál fue el gran castigo que nos dieron los dioses? Es tener un cuerpo limitado. Y eso nosotros lo presentamos en el canal de Mentiras Prohibidas. Presentamos lo que es la parte de Enoch. Ahí es donde mostramos toda esta cuestión de las limitaciones y cómo fueron incubados, según la información que nosotros divulgamos, cómo fueron incubados estos seres que después se hicieron pasar por dioses y que no eran inmortales. Entonces, la inmortalidad es lo que buscaban estos dioses mayores. No era oro, era la inmortalidad. Ellos después tomaron el concepto de oro como un material como un material suprasagrado, supravalioso. Pero en realidad, ahí en esa película, en todas estas películas nos muestran cosas y condimentos que si uno se pone a pensar, tiene un mensaje muy, muy, muy asertivo de las cosas, ¿verdad? Exacto.
Entonces, en esa película, en la primera, en Elysium, nos muestra el escáner energético, cómo repara. Está todo ahí en esa película. Si alguien tiene acceso a ver, ahí va a ver todo. Y se peleaban justamente por eso, porque Elysium era un planetoide que estaba fuera de la Tierra, que es donde vivían las personas y vivían toda la cantidad de años. Eran prácticamente inmortales, se autorreparaban todas. Y en la Tierra vivía, era como un gran basurero, y vivía la gente llena de enfermedades y estaban todos caídos ahí. No quiero contar toda la película para el que quiera ver. Entonces, ahí está el gran tema de la conciencia, el gran robo. No nos permiten acceder a niveles de conciencia. O sea, nos quedamos nomás en esa conciencia baja. Nosotros tres que estamos aquí, algún tipo de revelación de conciencia tuvimos para estar acá hablando de esto y tener la necesidad de tener esa búsqueda y crear cada uno de los canales que creó, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Hollywood nos muestra una cantidad de cosas que si uno se pone a pensar, es el pasado, el presente, el futuro. Y está, por ejemplo, el tema de Viaje a las Estrellas, la serie de los años 70 que tenía la videollamada. Ellos ya nos estaban mostrando eso. Nos mostraron una cantidad de cosas que hoy es una realidad. Es una realidad. Y nos siguen mostrando más cosas que no entendemos. Entonces, la medicina energética, el mismo Donald Trump ya habló de eso en su momento. Pero a él, en el 2020, le tomaban por loco. Le censuró las redes sociales, toda una cantidad de cosas. Pero hoy resulta ser que, hoy fue justamente la toma de posesión de Donald Trump, estaba acompañado del CEO de Facebook, de todas las redes, ¿verdad? Cambió ahora la cosa. Entonces, hay algo que no nos cuentan, hay algo que nos prohíben acceder. Y está, en mi opinión, está relacionado directamente con la conciencia, pues la conciencia es lo que nos hace subir o nos baja, ¿verdad? Entonces, Max Weber decía que a las masas, la influencia en las masas tiene que ver con la distorsión de la realidad y de los valores. Okay. La religión puede distorsionar, los medios pueden distorsionar, todo puede distorsionar. Y ahí es donde viene la gran confusión. Como decía Marina, la gran confusión de la conciencia. Entonces, cuanto más caos haya, cuanto más confusión haya, es más fácil controlar desde el fondo. A eso quería llegar. Ok, les haré como pregunta final 2 en 1. Es decir, ¿es más importante controlar la mente o la conciencia y de alguna manera cómo salir de ello? Es decir, cómo desarrollarla, Denis. Bueno, yo diría que de alguna manera el controlar nuestra mente, en parte, o sea, no total, pero sí en parte están controlando nuestra conciencia. Porque así como decía David, nos mantienen distraídos. Acuérdense otra vez del concepto que dimos de conciencia, la capacidad del ser humano de autopercibirse a sí mismo y percibir su entorno. Entonces, ellos nos muestran la realidad que quieren que veamos a través de las cosas que captamos por los sentidos y que procesa la mente. Entonces, estarían para mí relacionados. Si tenemos cerrado el concepto de nosotros mismos, entonces ahí ya nos están de alguna manera controlando, ¿no? Si no sabemos nuestro origen, como decíamos ahorita, porque por ejemplo en la Biblia nos cuentan un origen que en realidad no es, que Jehová creó a Adán y Eva y los hizo y todo, cuando digamos que ha sido otro el origen. Las historias de la Biblia, como podemos en tu canal y en el mío, que a veces desvelamos ciertas cosas que nos han contado que no son así, que el diluvio, que la Torre de Babel, de lo cual hablamos todas estas en la pasada ocasión, digamos, todas estas cosas nos mantienen con conceptos errados sobre nuestro origen o sobre nuestro pasado, los antepasados. Entonces esto también, si el que no conoce su pasado tampoco conoce hacia dónde va ni quién es.
eso es parte como de lo mismo. Pero yo digo que también cuando todo eso puede haber sido mentira, todo eso puede, pero es parte del juego, ¿no? Es parte de a lo que vinimos a este mundo, parte el olvido de quiénes somos, también es parte del juego, porque si no, pues qué sentido tendría venir a encarnar aquí. Es parte de, ese es nuestro objetivo, según pues de lo que yo manejo. El objetivo de venir aquí es venir a descubrir quiénes somos. Entonces, cuando el cuerpo muere, la mente muere, el ego muere, pero el alma, la supraconciencia o esa cosa, el verdadero yo es eterno, no muere y sigue su camino. Entonces yo diría que esto es verdad, que es parte, o sea, sí, es una realidad, nos manipulan, nos controlan, nos quieren robar, pero es parte de nuestro desarrollo como espiritual, empezar desde cero y saber y descubrir quiénes somos, es como parte del juego. Así que por medio de este control de nuestra mente, controla nuestra percepción que tenemos de nosotros mismos y pues yo diría que una cosa contiene a la otra. Eso sería. Qué interesante, David. ¿Nos pueden controlar la mente o la conciencia y cómo salir de esto, cómo desarrollarlo? Bueno, yo creo que controlan las dos cosas, ¿verdad? Al controlar, pero al controlar la conciencia, controla la mente. Ok. Y viceversa, ¿verdad? Podría ser. Es muy difícil escapar de todo lo que muchos lo llaman la Matrix, ¿verdad? Muy difícil escapar porque la Matrix tiene un condimento que Denny también ya se refirió ahora. Ese condimento se llama el dinero, la economía. No podemos vivir sin eso. Cuando nos tocan eso, caemos, que es lo que ocurrió también en el 2020, que era el objetivo quebrar todo eso, ¿verdad? Hacer el famoso reseteo. Entonces, ahí es donde se compenetran todos los factores de manipulación en todo tipo. Todo es un negocio. Por ejemplo, el gran negocio de la guerra no es solamente la venta de armas, sino ¿cuál es el otro gran negocio de la guerra? La reconstrucción, porque hay que reconstruir. Y ese es un negocio para unos pocos nomás. Creo que si, por ejemplo, yo me voy ahora para trabajar en reconstrucción en Gaza, me van a contratar de albañil, me van a contratar de ejecutivo, ¿verdad? Entonces, para mí no es el negocio, me van a pagar seguramente algún dinero que puede ser interesante. Pero los que están arriba son los que agarran ese gran negocio. Entonces, todo es un negocio. Todo es un negocio. Y hay una frase que ahora se me fue, pero no recuerdo quién había dicho eso. Creo que fue, no sé si fue Bastián, pero fue un gran libertario que dijo que uno de los grandes secretos para generar grandes negocios desde el gobierno es romper piernas para entregar boletas. Entonces, ahí es donde se confluye todo, se comulga todo, en que todo tiene que tener una perspectiva de negocio. No importa si quebramos esto, destruimos esto, porque al destruir esto tiene que venir la reconstrucción. Entonces, es como un negocio pensado. Pero no siempre salen bien esos negocios. Dice que salen muy mal. Por ejemplo, una de las cosas que a mi criterio y a criterio de muchos divulgadores, estamos hablando de nuestro presente, le salió muy mal en los acontecimientos del 2020, es la cantidad de gente que despertaron. Porque si no hay despierto, nosotros, este canal y muchos otros canales, no van a tener audiencia. Van a pasarse a ver a Bugs Bunny o a otros. Bugs Bunny. Entonces, esa es la gran victoria, el despertar que hubo, porque mucha gente es ilógico, ¿verdad? Es absurdo. Y ahí es donde viene algo también que compartía Denis. Capturan, roban, o como queramos llamarle, ¿verdad? Con elementos absurdos, ilógicos, que no tienen sentido. No tienen sentido. Por ejemplo, hoy el mismo Donald Trump estaba diciendo que él va a poner fin al wokismo, la cultura woke.
que hay dos géneros solamente. Y bueno, cada uno tiene su opinión sobre eso, ¿verdad? Ahora, a mí me parece que dentro de esa cultura ocurrieron cosas absurdas. La procrastinación, una cantidad de cosas absurdas, ¿verdad? Entonces, lo absurdo, cuando lo absurdo se vuelve realidad o cuando lo absurdo se vuelve correcto, ahí es donde realmente o las conciencias fueran todas robadas o estamos en un mundo totalmente sin conciencia. Porque ahí es donde está, ahí es donde es muy peligroso. Cuando lo absurdo se vuelve correcto, perdón. Entonces, por un lado, sí, todo es un negocio. Por otro lado, para mí sí hay, llamémosle, una manipulación, un robo. Y finalmente, todo influencia, todo lo incorrecto influencia. Y para nosotros subir en ese estado de conciencia, una de las cosas más importantes que también Denis lo dijo al principio del conversatorio, es el ego. ¿Cómo dominamos el ego? Porque el ego nos hace pelear también de manera absurda o ridícula en muchos casos. O desarrollamos actitudes, no sé, desagradables. Porque yo me creo tal cosa. Creo que ese es un gran enemigo a vencer. Yo no digo que no tengamos un cierto amor propio, todo lo que quieran, pero yo creo que hay que ponerle límite a eso. Hay que tratar de ser agradable, condescendiente con quien también lo es, una cantidad de cosas, y eso es la manera de ir regulando un poco el ego y por sobre todas las cosas, tratar de equilibrar los estados de conciencia, no bajar, sino equilibrar y tratar de subir y llegar a niveles de conciencia positivos. Entonces, un poco de todo, cómo nos roban, nos manipulan la conciencia propiamente dicha. Ok. Oh, bueno, mira, me gustó tanto la intervención de Denis como la intervención tuya, David, con respecto a la conciencia. Quiero compartir rapidito antes de despedirnos lo que sería sus canales. Primero está el de Mentiras Prohibidas, de productor David Villalba, que lo conduce Ezequiel, que la intención de esto es simplemente invitarlos al canal para que den su pista de opinión, porque ustedes tienen propios canales. Aquí tenemos el de Denis Ser, donde ya amplía este tema de la conciencia y otros en sus videos y le da una amplia divulgación a todo este tipo de cosas, porque precisamente es como que ir compartiendo la información. Aquí tenemos el canal de Denis también, lo pueden ir a visitar. Y para mayor información o para mayor amplitud pueden ir a sus respectivos canales. Miren, muchas gracias por aceptar la invitación y tener este grato conversatorio sobre un tema que bastante se habla de la conciencia y veo que aquí se amplió bastante en distintos niveles. Y bueno, nos podemos dar como que un pequeño grado de profundidad para esclarecer un poquito ante tanta revolú informativo con respecto a esto. Gracias por aceptar la invitación, Denis, y gracias por aceptar la invitación, David. Gracias a ti, Simón. Igual siempre mantenemos en contacto para cuando quieras. Y también me gustó mucho y quiero compartir con tu audiencia una última cosa que también dijo David y que me parece muy importante. El enemigo, como dijo él, está dentro de nosotros. Sí, porque es nuestro mismo ego el que tenemos que vencer, ¿no? Y este sistema en el que vivimos, pues es imposible si nos ponemos a combatirlo, estamos cayendo a su nivel. Entonces simplemente es controlar y hacer todo desde el punto de nosotros mismos, empezar por nosotros mismos a controlar nuestro ego y así vamos cada uno poniendo un granito de arena para que digamos que este mundo sea un poquito mejor. Gracias, David, también por aceptar la invitación. ¿Últimas palabras? Sí, interesante. Denis, me hiciste acordar de algo. Muy interesante tu última reflexión. El caso de Erich Fromm, que para mí es uno de los padres de la psicología, ¿verdad? Erich Fromm decía, es imposible mezclar los conceptos religiosos con la realidad, con la dura realidad mercantilista. Entonces, tendríamos que crear la religión de la técnica, en el cual
con cierto tipo de técnica hagamos el menor daño posible a nuestro entorno y el menor daño posible a nuestros semejantes. Desde ese momento, desde hacer el menor daño posible, tanto al entorno como al semejante, nosotros ya estamos llegando a o sea, por lo menos estamos, estamos entrando en un punto de equilibrio en el cual el daño es menor y la consistencia positiva es mayor. Y me hizo acordar eso, Denis. Muy interesante. Y bueno, le damos las gracias a los que se quedaron aquí, las demás 130 personas en esta entrevista. Y sin más nada que agregar, les invito a que se suscriban a los canales correspondientes de mis invitados. Y sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao.